Buenos días, mi nombre es Abraham May. El día de hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos de la creatividad. ¿Qué se entiende por obstáculo? Todo obstáculo o bloqueo pueden ser identificados como presiones, interferencias, desvíos de atención o malos hábitos en la práctica de los procesos creativos. Según Alvin Sindbeck, los bloqueos pueden ser de varios tipos. Según su origen, pueden ser perceptivos, culturales y emocionales. Empezaremos con el primer bloqueo, referido como bloqueo perceptivo. Este bloqueo son barreras mentales que nos impiden identificar de forma correcta un problema, dificultando el proceso creativo y de esa manera encontrar soluciones. El primer bloqueo es la dificultad de aislar el problema. La primera dificultad puede ser en no conseguir siquiera definir con precisión los límites y el alcance de un problema específico. Si esto no se consigue, todo lo demás no tiene sentido porque no podemos tener un criterio claro para conducir nuestra búsqueda. El siguiente bloqueo se refiere a la limitación excesiva del problema. Es decir, cualquier problema para poder ser tratado debe inscribirse en un marco mayor. Sin el conocimiento del contexto no podemos ver el problema desde otros enfoques y por tanto no podemos adoptar ideas novedosas. El siguiente se refiere a la incapacidad de definir términos. Si no se comprende el problema, no se puede expresar y menos trabajar en él. Si además se trabaja en colaboración, todos los colaboradores deben conocer y entender el lenguaje común. Si esto falla, difícilmente se puede encontrar una solución al problema. El siguiente, interferencias en la observación. Es decir, la observación no solo consiste en ver, a veces es necesario recurrir a otras informaciones más adecuadas para resolver un problema. Hay que ser curioso y estar perceptivo a todos los estímulos. Dificultad de percibir relaciones remotas, es decir, que no podemos encontrar semejanzas y diferencias entre diferentes tipos de problemas. Dificultad de investigar lo obvio. Cuando nos acostumbramos a algo dejamos de verlo. Esto tiene que ver con lo que comentamos en el espacio del proceso creativo sobre la teoría de Bono de las pautas del pensamiento. Cuando se propone que se busque una solución nueva a un problema, la primera reacción suele ser buscar una solución o objeto similar a lo ya conocido. Preguntarse si hay alguna forma más simple o más directa de solucionarlo puede ofrecer nuevas respuestas. Incapacidad de distinguir entre causa y efecto. A veces no es evidente esta diferencia. La persona creativa debe aprender a identificarlas sin precipitarse en las conclusiones antes de estudiar la información. Para ello pasamos a los siguientes tipos de bloqueos, que estos son más de tipo cultural. Es decir, que dependen de la educación de las personas que pueden ejercer un contexto determinado. Es decir, que este tipo de bloqueos dependerá también de las personas con las que nos estemos relacionando. El primer tipo de bloqueo cultural es el de adaptarse a normas establecidas. La adaptación es coyuntural a la condición humana. Cero sentirse diferente produce incomodidad a la mayoría de la gente. Esto explica que muchas veces se quiere adaptar las percepciones a lo que se quiere ver, en lugar de mirar de forma objetiva lo que hay. Emitir un juicio antes de tiempo, también llamado a prejuzgar.
Juicio e imaginación son dos funciones de la mente humana que no funcionan bien simultáneamente. Este bloqueo está relacionado también con la escasez de tiempo. Si no dejamos tiempo para que actúe la imaginación, no será posible la innovación. Demasiada curiosidad o demasiada duda. Para poder ser creativo hay que cuestionar los métodos y buscar más allá de lo conocido. Esto a veces resulta incómodo a ciertos agentes de un campo determinado o al que dirige una empresa porque puede percibir estas actitudes como amenazas a lo establecido. Mucha competencia. Aunque la competencia no es mala, si está mal enfocada, puede dañar nuestro proceso creativo, sobre todo si trabajamos en cooperación. El proceso creativo nos indica que cooperar significa trabajar con otros para potenciar las fuerzas creativas. Excesiva fe a las estadísticas. La información media puede no ser una información veraz porque puede distorsionar la relevancia de los datos parciales. Se debe investigar en profundidad todos los datos y valorar la información para no partir de premisas falsas. Mucha generalización. Hay que considerar las particularidades de cada información o de cada circunstancia para poder sacarle partido. Excesiva fe a la lógica. No siempre las cosas deben ser lógicas para ser eficaces. La lógica se asocia a las pautas ya conocidas. Si solo seguimos pautas conocidas, es decir, las cosas lógicas, será difícil dejar un hueco a la novedad. Tendencia a adoptar una actitud de todo o nada. Es necesario encontrar una solución que permita hacer factible las ideas, pero eso suele ser necesario contemplar varios puntos de vista. Cuando uno se empecina a defender una idea por encima de todo y a costa, puede perder sus objetivos. Ser demasiado perfeccionista puede ser paralizante. Una idea no es mejor si no llega a concretarse o llega tarde. Exceso o escaso conocimiento de un tema. Ambos son malos. Tener mucha información o especializarnos en un tema puede bloquearnos porque nos cargamos de tanta información que no sabemos cómo plasmarlo. Y el escaso conocimiento de igual manera nos puede bloquear porque no encontramos las ideas para poder plasmarlas. Impedirse fantasía. Y es que la imaginación es parte del proceso creativo porque nos permite ver de alguna manera cosas novedosas y el fantasear es permitido. Pero este bloqueo lo que hace es no permitirlo porque trata de buscar, como dijimos en el apartado anterior, las cosas lógicas. El siguiente tipo de bloqueos se refieren al bloqueo emocional. Bloqueo emocional porque dependen de la personalidad del individuo. El primer bloqueo es el de temor a equivocarse. Muchas veces este temor nos paraliza. Sin embargo, también debemos verlo como una oportunidad para poder ser más creativos. El poder equivocarnos nos puede brindar un aprendizaje que hace que perfeccionemos la idea creativa. Irnos con la primera idea que se nos ocurra. Muchas veces con la primera idea nos encasillamos y ya no damos pie o no damos oportunidad de que las ideas fluyan y por lo tanto encontrar ideas novedosas.
abandonar un esfuerzo realizado. Este tipo de bloqueo nos indica que muchas veces no encontramos o no asentamos bien lo que estamos queriendo hacer. Por lo tanto, lo que ya avanzamos, tratamos o lo abandonamos. Rigidez de pensamiento, es decir, ser algo cuadrados. No damos oportunidad a la innovación y a la imaginación que hagan su trabajo, sino que nos encasillamos siempre en lo que queremos hacer o en la primera idea. Deseo de un triunfo rápido. Todo éxito lleva su tiempo y es necesaria la paciencia para poder lograrlo. Pero el querer llegar tan rápido a la cima también puede ser un bloqueo porque no encontramos ese camino rápido. Deseo patológico de seguridad. En ocasiones la inseguridad lógica ante lo desconocido y lo nuevo roza la patología. Rehusar por sistema o de modo irracional arriesgarse a hacer cosas nuevas o trabajar desde otras pautas impide de inicio el desarrollo de la capacidad creativa. El siguiente bloqueo se refiere a la desconfianza o el temor a compañeros y superiores. Si no confiamos en nuestros compañeros y en su capacidad creativa, difícilmente podemos trabajar de manera cooperativa con ellos. El siguiente bloqueo es la falta de impulso para finalizar las ideas. Debemos cambiar el yo no puedo por el yo puedo. Empezar nuevos proyectos es motivador, pero una vez encaminados a veces se pierde el interés. Esto suele ser muy habitual cuando se trabaja en colaboración. Si uno se desengancha en alguna fase, puede que sea difícil volver a recuperar la concentración o dinámica de trabajo. Yo no puedo, yo puedo. El siguiente bloqueo se refiere a una falta de voluntad. La voluntad es la que nos impulsa a realizar las cosas. A veces se llegan a generar buenas y novedosas ideas, pero se pierde por el camino por falta de voluntad para materializarlas y desarrollarlas. Por eso estas 4 frases dicen: a nadie le falta fuerza, lo que falta es voluntad. La fuerza de voluntad es el atajo más corto al éxito. No confundas la falta de oportunidades por la falta de voluntad. No existe la falta de tiempo, sino la falta de voluntad, ya que esta nos impulsa para poder realizar nuestro proceso creativo. Por último, queremos dejar este apartado para los métodos y las técnicas. Empezaremos con el método creativo, el cual puede ser análogo o el pensamiento lateral de Edward Bono. Para ello distinguiremos primero qué es un método. Un método es toda trayectoria mental, una vía seguida de manera de hacer el recorrido se nos haga más sencillo llegar a la meta. Es decir, ya son pasos ya establecidos. El término analogía se refiere a la similitud funcional existente entre dos cosas aparentemente distintas. Mediante la analogía se hacen comprensibles realidades inaccesibles. Y el sistema de pensamiento, definido por Edward Bono, se considera un método porque de él se derivan varias técnicas asociadas, entre ellas el pensamiento lateral, el cual pretende encontrar conclusiones efectivas y es creador. Es provocativo porque no es lineal, ni secuencial, ni lógico. Y por otro lado, tenemos las técnicas creativas. Estas técnicas tienen una función específica y permiten potenciar, estimular o ayudar a solucionar los problemas propios de cada fase del proceso creativo. Torre Marín
Define la técnica como métodos de proceder valiéndose de pasos o fases debidamente organizados y sistematizados para alcanzar determinados objetivos. Entre las técnicas más comunes podemos encontrar técnicas aleatorias o la improvisación. De esa manera acabamos con los obstáculos que potencian la creatividad. Espero que les haya gustado muchísimo y les agradezco la atención.